Bueno, estamos con la endocrinóloga, la doctora Mireya Guarnizo. Vamos a conversar acerca de lo que es el síndrome metabólico. Mireya, ¿cómo estás? Bien, gracias, Pepe, por la invitación. No, a ti por venir. Cuéntanos, ¿ves muchos síndromes metabólicos en tu consulta? ¿Los ves en jóvenes, en adultos, en niños, de repente? Es la causa más frecuente de consulta en pacientes que prevén y quieren estar sanos, porque lamentablemente, como bien dijiste, no produce síntomas. No, pues, básicamente, el tipo de paciente que va a ver es un paciente que se hace un chequeo y que quiere, a través de un examen laboratorial, que el médico confirme de que está sano y que no hay ningún problema. Es un paciente muy bien informado, ¿no? Pero también tengo el tipo de paciente que no sabe que lo tiene y simplemente a la hora de mirarlo o con la ectoscopía médica, es decir, cómo luce el paciente, uno le advierte que debería de hacerse cierto tipo de chequeo. Con 2 o 3 preguntitas ya sacas una línea. Así es. Ahora, ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico, bueno, hay que aclarar qué es síndrome. Para todos los médicos sabemos que síndrome es un conjunto de síntomas y de signos. Pero básicamente en el síndrome metabólico predominan más los signos. Son muy pocos los síntomas. Es básicamente asintomática en un 90%. Entonces, el síndrome metabólico viene a ser aquella entidad o conjunto de signos, ¿no? Tanto laboratoriales como ectoscópicos, que me dan mayor riesgo de sufrir un derrame, un infarto o tener alto riesgo de tener diabetes, ¿no? O sea, básicamente me incrementa la probabilidad de que yo sufra algún problema metabólico posterior. Ahora, yo digo, si la persona es afortunada puede tener síntomas, porque por lo menos por ahí, si te duele algo, vas y te haces ver y descubres el asunto. Pero cuando hay síntomas, ¿cuál es el que más comúnmente podríamos ver dentro de lo escaso que son los síntomas? Cuando ya hay síntomas, el síndrome metabólico está muy cerca de tener la secuela o de tener... Ya prácticamente estás abriendo la puerta, ¿no? Ya estás abriendo la puerta. Por ejemplo, uno de los criterios para tener síndrome metabólico es la hipertensión arterial. Entonces, muchos pacientes básicamente van por el síntoma del dolor de cabeza o del mareo que me causa una presión descontrolada. Pero también puede ser un dolor de cabeza que no ha tenido y sensación de vértigo por tener el triglicérido y el colesterol alto. O ya está comenzando a tener síntomas opresivos en el pecho o cierto hormigueo en mi cara derecha o en mi cuerpo derecho o izquierdo, o sea, en una zona lateral del cuerpo, ¿sí? Que me indican que hay un déficit de irrigación cerebral, ¿no? A veces es simplemente el adormecimiento de la lengua o que no pudo articular palabras que intentaba decir pero que no podía. Entonces eso es un síntoma motor leve y que puede pasar. Pero ya eso me debe de estar poniendo en alerta de que algo está pasando a nivel metabólico con la circulación cerebral, ¿no? Pues digo, si tienes suerte vas y te haces ver. Ahora, generalmente vas más por los signos, ¿no? Y como tú bien dijiste, bueno, de pronto te das cuenta de alguna persona que no está informada y que viene por un chequeo porque por último lo mandaron en el trabajo y te das cuenta. Pues, yo creo que la gordura, ¿no? El sobrepeso es probablemente lo... Básicamente, incluso no puedes lucir tan obeso. A veces, hay gente que tiene hígado graso en la ecografía, le encuentran el hígado graso y empiezas a escudriar, no toma licor, no ha tenido hepatitis nunca, ¿qué podría hacer? Así es, y no lucen tan gorditos, pero sí hay un parámetro que es el perímetro de la cintura, o sea, ya está bien establecido cuánto debe de medir como máximo la cintura de una mujer y como máximo la cintura de un varón. Así que es un perímetro que, bueno, ya con la experiencia uno puede... ¿Y esa medida guarda relación con algún otro segmento corporal? Porque de repente tienes alguna persona que su estructura ósea es más amplia o más estrecha, entonces tiene mayor o menor cintura. Justamente hay parámetros menos válidos porque tienen más eficiencia. El hecho de poner este punto de corte a lo largo de estudios de investigación ha demostrado mayor eficacia, pero... se podría dar una idea general al decir que si una paciente tiene un perímetro de cintura más pequeño que las caderas, tiene menos riesgo, es decir, la forma de pera. Claro. ¿No? Si en cambio la cintura está a la par con sus caderas, ya hay más riesgo. Y si rebasa el perímetro de las caderas, demasiado. ¿Y en el varón es lo mismo? En el varón... Porque hay varones que tenemos cinturita de huevo. No sabemos ni siquiera dónde está la cinturita. Por eso te digo que a veces las personas que se les note sobrepeso tienen más suerte porque se van al doctor y le dicen, doctor, quiero bajar de peso. No lo hace porque tengan algún síntoma, sino por parámetros netamente estéticos. Básicamente. Pero ahí es donde se da la sorpresa de que ya tiene otros acompañantes en la parte metabólica que hay que corregir, ¿no? Entonces, en chicos, por ejemplo, para nosotros los pediatras, factores de riesgo para el síndrome metabólico tempranamente es que, por ejemplo, después del año el niño tenga sobrepeso.
o que sus percentiles de peso sigan incrementándose, que uno o ambos padres tengan obesidad o sobrepeso y que el niño sea sedentario. Mira que son cosas que se pueden corregir, ¿no? Así es. Si esos chicos tienen 1 año de edad y están así, pues a los 12 años probablemente ya tengan síndrome metabólico, ¿no? Es muy importante porque si tengo a papá y a mamá con sobrepeso, algo está ocurriendo con la manera de comer en el hogar. Totalmente. A veces mucho atribuimos, no, ya es genético y es algo irremediable, pero los genes tienen que ver con lo que hacemos día a día. Sí, claro. Y lo que hacemos día a día transcriben factores. 95%. Proteínas, lo que hacemos, comemos 3 veces al día como mínimo y eso da información a nuestras células, ¿no? Así es. Entonces no solamente es genético, es, creo yo, más ambiental. En todos los libros dice que es un factor genético y ambiental, pero creo que este tiene más peso. Cuando tú sospechas de síndrome metabólico en una persona que aparentemente no tendrías por qué pensarlo, estamos hablando de un individuo delgado que de repente por ahí hace un poco de deporte, que trabaja, tiene estrés, y sospechas, ¿qué pruebas diagnósticas pedirías? Es muy importante en la historia clínica precisar si en la familia, porque puede ser muy delgado pero de padre hipertenso. Ok. O puede ser muy delgado pero de padre diabético. Ajá. Entonces ya para mí ese paciente tiene que ser pesquisado. Ya tiene que ser por lo Tiene menos. que pedírsele sus exámenes laboratoriales. En el síndrome metabólico hay 3 parámetros que son laboratoriales y incluyen el valor de la glucosa, el valor de los triglicéridos y el valor del colesterol bueno. Ajá. Eso ya podría pedírsele como adelanto para ver si está dentro de este parámetro metabólico. O sea, glucosa, triglicéridos y HDL. Así es, mínimamente, ¿no? Porque si en el examen físico, por decir, yo encuentro ciertos estigmas de insulinoresistencia en pacientes delgados, claro, que también hay en obesos como la acantosis nigricans, esa coloración oscura en ciertas zonas de pliegue, en el cuello, sobre en los todo en nudillos de pliegues, las manos. ¿no? En nudillos de manos, codos, cuello. Entonces yo podría pedir una prueba más completa que se llama tolerancia a la glucosa. O sea, pides una glucosa en ayunas entonces. Simple. Así es, simple. Cuando simplemente no hay más factores de riesgo, pero si el paciente ya tiene algunos síntomas que me preocupan... Claro, o sea, y estoy... supongamos que te salgan normales, pero todavía sigues tú así, Sherlock Holmes, y dices, no le creo a esto. Por ejemplo, un síntoma simple que a veces preguntamos, ¿no? ¿Tienes sueño después de las comidas? Es un síntoma que ya me indica que la insulina puede estar alta después de una ingesta o que puede estar haciendo hipoglicemias reactivas. O sea, estos pacientes, en vez de subir su glucosa eternamente, como lo hacen los pacientes diabéticos, en ellos hacen... Se les va al abismo. Así es, se va al abismo porque está liberándose demasiada insulina del páncreas en una lucha por corregir el valor. ¿Cómo trabaja, no? Trabaja bastante. Entonces, esa insulina alta está acumulando más grasa en el depósito abdominal y ese paciente justo dice, doctora, yo era bien flaquito, súper flaquito, pero ahora ya estoy comenzando a aumentar y solamente de la cintura y así hago ejercicios, no lo puedo controlar. Entonces, un poco que ya se sospecha, se le puede pedir pruebas un poco más. El páncreas es un órgano nobilísimo. Es súper noble y ninguneado por la misma naturaleza, porque encima está al fondo, atrás del peritoneo, así nadie lo ve, ¿no? Nadie... Así es un órgano muy importante porque junto con la tiroides administran la energía que depende de la glucosa. El siguiente paso, bueno, diagnosticaste, le dijiste, señor, joven, señorita, lo que fuere, usted tiene síndrome metabólico y de repente esto no le duele, esto no le va a producir fiebre, no le va a producir náuseas ni vómitos, pero si no se cuida... A usted que tiene 25 años, probablemente en 5 años más nos vamos a estar viendo las caras porque ya va a ser diabética. O de repente puede ser un infarto, Dios no lo quiera. ¿Cuál es el tratamiento? El siguiente paso. Tratamiento, ¿cómo lo Es fácil, tenemos que hablar, sentarnos y ponernos de acuerdo en lo que va a comer. Ahí hay que conversar mucho. Mucho. Lamentablemente en este tipo de síndromes la consulta de 10 minutos no me va a alcanzar. Exacto. Porque tengo que corregir varias cosas. Cómo come, a qué hora se levanta, cómo enfrenta el estrés, si hay algún tipo de terapia de ejercicio que permita desfogar este estrés, si de repente en casa, ¿no? El poco tiempo que está y que debe dormir, está viendo televisión y se queda muy tarde por las noches o se está levantando muy temprano y no recupera día a día el sueño. Muchos factores hormonales que van haciendo que el estrés aumente, que se libere más insulina, cortisol, que son hormonas de estrés. Que son muy similares. Tanto insulina como cortisol tienen que ver con la acumulación de grasa. De grasa periférica. Ahora, la pregunta del millón, ¿hay relación entre el síndrome metabólico y algún desbalance tiroideo? Sí, claro que sí hay. Esto es un tema muy nuevo. Últimas investigaciones están viendo si había relación, han medido el valor de las hormonas tiroideas y han visto que
tienen un sistema tiroideo más bajo, es decir, el valor de hormonas tiroideas libre, la T4 y la T3 libre, están en los percentiles normales, pero más bajos en los pacientes que tienen estos problemas de insulinoresistencia, de colesterol elevado, de triglicéridos elevados, ¿no? Entonces, a la hora que el paciente se somete al tratamiento y se le baja de peso, las hormonas tiroideas suben y alcanzan valores normales, pero en los percentiles medianos y altos. Así que sí hay una relación. Una de las razones por las cuales yo no fui endocrinólogo es porque hay tantas hormonas que se compensan unas cuando otras suben, las otras bajan, que no puedo ni controlar el dinero, puedo controlar las hormonas, ni las mías las controlo a veces. Es verdad, son varios sistemas imbrincados, ¿no? Así es. Ahora, hablemos de las complicaciones de un síndrome metabólico no diagnosticado o simple y llanamente ninguneado por el paciente que no se lo quiso tratar. ¿Hacia dónde terminaríamos? ¿Cuál sería la peor consecuencia del síndrome metabólico? La diabetes, el infarto, yo creo que cualquiera de ellas, porque los diabéticos hacen más infarto que los no diabéticos. Así es. Nombré 3 criterios. Dije glucosa alta, triglicéridos y hablé de colesterol bueno. Pero faltan 2 criterios. La obesidad central, de la cual hemos hablado durante todo el proceso, y la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un paciente que no se da cuenta que es hipertenso? Porque la hipertensión, para variar, tampoco produce muchos síntomas, y cuando ya produce síntomas es porque está muy alta. Cuando un paciente tiene una hipertensión mal controlada, tiene solamente por ese componente mucho riesgo de hacer derrames o ictus, ¿no? Lo que se llama parálisis, es más conocido como parálisis facial o corporal, y tiene más riesgo de hacer angor, anginas de pechos, anginas inestables o el infarto cardíaco, ¿no? Esa es la complicación más temida. Es muy rápida y no avisa. Pero a largo plazo, si yo estoy gastando mucho el sistema pancreático en tratar de corregir la glucosa, voy a terminar haciendo diabetes. Y las diabetes tienen sus complicaciones propias de esa entidad, ¿no? También. Y los diabéticos, creo que 3 de 4 diabéticos hacen infartos sin dolor, inclusive. O sea, son los diabéticos que tienen también síndrome metabólico. O sea, que todavía persisten con triglicéridos altos, con colesterol bajo y con una presión mal controlada. Ellos tienen muchísimo más, quintuplican y a veces por 10 el riesgo de hacer infarto. Y qué importante es el ejercicio para ayudar a todo esto, además de la dieta, ¿no? O sea, el estilo de vida tiene que cambiar y el ejercicio juega un rol así preponderante, ¿no? Está aumentando mucho la prevalencia de obesidad en Perú. Junto con la alimentación es como la piedra angular para el éxito del tratamiento. Eso es lo más importante, ¿no? No cuesta, no hay pastillas, sino que podemos hacerlo en el día a día para evitar llegar a esos extremos, ¿no? Bueno, Mireya, yo te estoy muy agradecido como siempre. Gracias. Ha sido un gusto conversar contigo el día de hoy.